Ya, ahora sí. Buenas tardes. ¿Qué Hola. tal? ¿Qué tal? Buenas tardes con todos, bienvenidos. Soy Lucila García Belaunde, soy responsable de Relacionamiento y Voluntariado de ODP Jesuitas del Perú. Les doy la bienvenida en nombre de Misión Jesuita, realmente estamos muy contentos de tenerlos aquí. Misión Jesuita es la red de colaboración que tenemos con todas las obras en el Perú, que trabajamos en conjunto por el desarrollo de un Perú más justo y solidario. Estamos muy contentos de tenerlos, contarles que es nuestro primer encuentro con los colaboradores de Misión Jesuita, socios y donantes, y que nos hace mucha ilusión porque la idea es poder tratar las problemáticas que hay en el país y cómo desde Misión Jesuita estamos tratando de tener iniciativas, tenemos propuestas que deseamos de ejecutar y desarrollar para el año 2022. Y de eso se trata pues este encuentro esta tarde. Pero primero quería darles 3 puntos muy importantes, temas técnicos. Primero que todo, por favor, tengan sus cámaras encendidas, los invitamos para poderlos ver, podernos tener pues rostros, ¿no? Pero sí los micrófonos apagados porque eso evita cualquier interferencia. Después también va a haber un momento especial para hacer preguntas y las pueden poner en el chat. Y llegado el momento me voy a encargar de recoger esas preguntas y hacerlas a nuestros ponentes para poder tener un diálogo y una participación. Y también les recomendamos que pongan su imagen en vista de hablante, porque de esa manera van a poder tener una mejor visión del ponente. Bueno, ahora sí, vamos a dar inicio a este encuentro y lo primero que todo es que quisiera presentar a Guillermo Valera. Él es el responsable del área de cooperación de la Oficina de Desarrollo de Jesuitas del Perú. Él nos va a hablar sobre los proyectos que tenemos en Misión Jesuita para el año 2022 y la forma que los pensamos desarrollar. Muchas gracias, Guillermo, y bienvenido. Muchas gracias, Lucila. Buenas tardes con todos. Vamos a compartir pantalla. Bien, se me ha pedido hablar de desafíos para nuestra misión en el año próximo, lo que nos trae la Cartera Anual de Proyectos 2022. Como parte de la Compañía de Jesús en el Perú, Misión Jesuita viene llevando un proceso de alineación estratégica de iniciativas por el desarrollo que llevan adelante nuestras obras. Esto con el objetivo de mirar y avanzar juntos hacia un horizonte de misión compartida. La CAP, o Cartera Anual de Proyectos, es el instrumento a través del cual las obras de la Compañía de Jesús articulamos esfuerzos para contribuir en la construcción de un Perú más justo y solidario. Estamos en diferentes lugares del país y nos enfocamos en diferentes causas, siempre con una sola misión, enmarcada en nuestro Plan Apostólico Provincial y las Preferencias Apostólicas Universales, alineados con la Agenda Global de Desarrollo de la sociedad civil e instituciones internacionales, focalizada en los Objetivos de Desarrollo Sostenibles, ODS. La CAP 2022 consta de 53 nuevos proyectos para el siguiente año, a llevarse a cabo en 69 localidades de 7 regiones del país. Beneficia a más de 13,000 personas en situación de pobreza o exclusión. Y la inversión necesaria asciende a 5.5 millones de soles aproximadamente. Viendo por regiones, vamos a situarnos primero en Piura, donde de la región de la cual hemos recogido 7 proyectos, uno particularmente en Chiclayo, que benefician a cerca de 1.300 personas, niños y jóvenes en riesgo, mujeres y familias excluidas y población campesina en situación de pobreza extrema, y cuyas líneas de intervención son educación y formación, ciudadanía e incidencia. Un proyecto que podemos destacar de esta región de Piura es el relativo
a ASPOV, Asociación por la Vida, que interviene en acciones de promoción para el retorno a clases presenciales de niños piuranos con VIH y SIDA. Después tenemos la región de Amazonas, de la cual contamos con 6 proyectos en el Alto Marañón, que benefician a más de 1.200 personas entre niños y jóvenes en riesgo y población indígena Aguajún y Huampis. Las líneas de intervención son ecología y bien común, comunicación con propósito y espiritualidad y formación en la fe. En esta región podemos destacar un proyecto de la parroquia de Nieva, en la formación de exegen y agentes pastorales para el acompañamiento espiritual y acciones de evangelización itinerantes en la Amazonía peruana. En el caso de la región de Lima, contamos con 12 proyectos que benefician a cerca de 12.000 personas, entre niños y jóvenes en riesgo, adultos mayores en abandono, mujeres víctimas de violencia y población extranjera en situación de refugio. Las líneas de intervención son acción humanitaria, educación y formación, ciudadanía y emprendimientos. Acá podemos destacar lo relativo a el sostenimiento de comedores populares y ollas comunes en la nueva rinconada de Pamplona Alta en San Juan de Miraflores, que está a cargo de nuestra obra PEVAL. Contamos después en Ayacucho con 6 proyectos que benefician a más de 500 personas entre niños y jóvenes en riesgo, adultos mayores en abandono, mujeres víctimas de violencia y población campesina en situación de pobreza extrema. Aquí intervenimos en acción humanitaria, incidencia, desarrollo productivo, innovación tecnológica en agricultura. Acá destacamos la intervención de la Asociación Cusiayo, que trabaja en la zona de Cangallo con la construcción de invernaderos productivos para el autoconsumo familiar y la articulación con mercados locales en Pampa Cangallo, Ayacucho. Después tenemos la región de Cusco, de la cual tenemos hasta 13 proyectos que benefician a más de 13.000 personas entre niños y jóvenes en riesgo, mujeres que sufren violencia y campesinos en extrema pobreza. Acá intervenimos a través de defensorías de derechos, formación ciudadana, incidencia y ayuda humanitaria. Destacamos como propuesta en este caso de la Asociación a las defensorías legales para mujeres víctimas de violencia y acciones de prevención de la trata de personas que se da en la zona de Quispicanchi y Cusco. Después tenemos la región de jóvenes en riesgo y mujeres en situación de exclusión. Intervenimos a través de acciones educativas, emprendimientos y microcréditos. Destacamos el proyecto de CEOP Hilo, que busca el impulso de un nuevo centro de acompañamiento para pequeños emprendedores emergentes de la región de Moquegua. Por último, tenemos la región de Tacna, con 6 proyectos que benefician a más de 700 personas, entre niños y jóvenes en riesgo y mujeres que sufren violencia. Las líneas de intervención son formación para el emprendimiento, defensoría de derechos, ciudadanía e incidencia. Destacamos acá una intervención que se desarrolla a través del Centro Cristo Rey en Tacna, con el empoderamiento de madres adolescentes de las periferias de la ciudad de Tacna. Nuestra estrategia de acción se articula en torno a 5 grupos beneficiarios y 10 líneas temáticas que consideramos esenciales para lograr el modelo de desarrollo integral que anhelamos. Asimismo, cumplimos diversas políticas como las de protección de menores y adultos vulnerables. Las 48 obras que hacen parte de la misión jesuita trabajan en diferentes ámbitos temáticos y geográficos, pero todas alineadas con el propósito de construir un Perú más justo y solidario.
Acá vemos las distintas marcas o expresión de nuestras instituciones con las que intervenimos a nivel nacional. Ahora miramos el mundo a través del prisma de la vulnerabilidad compartida, desde el desconcierto de saber que nadie está fuera del alcance de la onda expansiva de una crisis. La pandemia de la COVID-19 ha marcado nuestros 2 últimos años. Ya no somos los mismos y no deberíamos serlo. El 2022 no será muy distinto. Es indispensable redoblar la solidaridad y los esfuerzos de todos los agentes implicados si queremos estar a la altura de este enorme desafío que nuestro país necesita y nos necesita a todos. Nuestra misión se hace más profunda y nuestro servicio se hace más amplio cuando trabajamos un colectivo y somos compañeros. Eso es todo de mi parte. Muchas gracias. Muchas gracias, Guillermo. Creo que nos has dado pues una pincelada bastante amplia de todo lo que hace Misión Jesuita a lo largo del país. Es bastante lo que hay, ¿no? Y es muy, muy motivador y entusiasma bastante. Entonces, yo creo que ahora tocaría preguntar por qué los jesuitas están metidos en tantas cosas y tantas líneas de trabajo. Y bueno, creo que aquí sí es un buen momento para presentar al padre Víctor Hugo Miranda, superior provincial de la Compañía de Jesús en el Perú, de los jesuitas en el Perú, quien pues nos va a contar un poquito cuál es el móvil, qué cosa es lo que realmente los mueve, ¿no? Yo creo que nos va a entrar por la espiritualidad ignaciana y poder comprender un poco más este gran abanico de obras que tenemos hoy en el Perú. Bienvenido y muchas gracias por estar aquí para acompañarnos. Gracias, Lucila. Buenas tardes con todos los amigos, colaboradores, compañeros en la misión, como señala este encuentro que estamos teniendo. A la pregunta de por qué los jesuitas están metidos en tantas cosas, es una buena pregunta. Yo no sé si el provincial puede responder. Pero lo que yo diría en realidad es que lo que está en el espíritu de aquello que nos motiva tiene su raíz directa, tú lo has dicho, en la espiritualidad ignaciana, ¿no? Y la espiritualidad ignaciana nos lleva a remitirnos a la experiencia del fundador de la Compañía de Jesús, San Ignacio de Loyola. San Ignacio de Loyola siente un llamado personal, tiene un momento de conversión. Este año estamos celebrando justamente los 450 años de la conversión, del momento de conversión de San Ignacio, que finalmente luego de un proceso de discernimiento lo lleva a la fundación de la Compañía de Jesús como la mejor manera que él encuentra de servir a la iglesia. Pero de servir a la iglesia porque lo que él tiene como objetivo central, lo dicen los primeros jesuitas, es ganar el mundo para Cristo. Y yo creo que eso está como en la base de la experiencia de San Ignacio, de la Compañía de Jesús y de todos los jesuitas. A mí algo que me impactó mucho cuando yo conocí a la Compañía de Jesús y que finalmente fue lo que determinó que yo decidiera hacerme jesuita, fue esta expresión de el jesuita es capaz de ir allí donde nadie más quiere ir. El jesuita debería estar donde nadie más quiere estar. Y ahora que yo tengo la responsabilidad desde agosto del 2020 de ser el superior provincial de los jesuitas del Perú, me ha tocado, incluso en medio de la pandemia, visitar las distintas comunidades y misiones y obras que tenemos en todo el país. Y creo que lo que hacemos en el Perú está muy en la línea de aquello que a mí me empujó en un primer momento a hacerme jesuita, ¿no? Es decir, estamos, no solo los jesuitas, sino todos los que colaboramos juntos. En muchos casos estamos allí donde nadie más quiere estar. Estamos acompañando gente que nadie más acompaña. Estamos teniendo tareas que nadie más quiere asumir.
estamos en lugares donde nadie más quiere ir. Los trabajos educativos que tenemos, ámbito privado, público, educación popular, educación un poco alternativa, modos que uno no podría imaginar y en lugares donde nadie se podría ubicar. La lucha por buscar la justicia, el cuidado de la casa común, del mundo, del medio ambiente. Los distintos trabajos y apuestas pastorales, los trabajos con jóvenes en distintas partes del país y en espacios donde si no estamos acompañando a los jóvenes, esos jóvenes no tendrían otras posibilidades ni otras oportunidades. Nuestra presencia con los pueblos originarios en la selva, en medio de las comunidades Aguajún, Guampís, zonas complejas, conflictivas, con nuestras comunidades quechuas en Ayacucho, en Cusco, Quispicanchi, con tantas personas en situaciones distintas de vulnerabilidad. Finalmente, nuestro carisma como jesuitas se resumiría, digamos, nosotros los jesuitas no hablamos tanto de carisma, hablamos de misión. Si ustedes le preguntan a algún jesuita cuál es su carisma, se va a quedar medio descolocado, ¿no? Porque no hablamos normalmente hablamos de misión, ¿no? Los jesuitas es como que nos han inyectado desde que hemos ingresado en la compañía, ¿no? Está en nuestro ADN pensar en la misión, ¿no? ¿Cuál es la misión? Y la misión se resume, diríamos, en trabajar por la fe y por la justicia, en estar allí donde se necesita acompañar a otras personas a que se encuentren con Dios, a que tengan su experiencia personal de encuentro con Cristo y al mismo tiempo a tratar porque esas personas puedan reconocer su dignidad como personas. Todo esto se enmarca dentro de algo más grande. La Compañía de Jesús en el Perú es un pedacito pequeño de lo que es la misión de la Compañía Universal. Y la Compañía Universal, que ha seguido tratando de preguntarse cómo respondemos a nuestra misión, hoy, gracias al trabajo de discernimiento de todo el cuerpo y dirigidos por el Padre General, hablamos de las preferencias apostólicas universales. Es decir, todo lo que hacemos, todo lo que hemos presentado en la cartera de proyectos y todo lo que tratamos de hacer en el Perú, se enmarca dentro de las preferencias apostólicas universales, ¿no? Que son encontrar a Dios a través de los ejercicios espirituales, la gran experiencia, el gran regalo de San Ignacio a la tradición de la Iglesia, el estar cerca de los más pobres y los más vulnerables, el acompañar a los jóvenes en su búsqueda de sentido y el cuidar de nuestra casa, de la casa común. Y entonces, creo que para ayudarnos a entender esta mirada global dentro de la que se enmarca también la mirada de nuestra provincia, les invito a ver el siguiente video. ¿Y si Dios te hablara? ¿Qué te diría Él? ¿Puedes oír esto? ¿Puedes oír su llamado? Durante los últimos 16 meses, la Compañía de Jesús ha estado discerniendo cómo responder mejor a las exigencias actuales de la misión que le ha sido encomendada. Somos un grupo grande, esparcido por todo el mundo, formado por jesuitas y muchas otras personas con las que colaboramos en la misión de la Iglesia Católica. Somos seguidores de Jesús, el Señor crucificado y resucitado. El proceso ha culminado con la aprobación y confirmación del Papa Francisco. Por eso hoy anunciamos las 4 preferencias apostólicas universales para guiar el esfuerzo apostólico de la Compañía de Jesús en los próximos 10 años. Los ejercicios espirituales de San Ignacio y la práctica del discernimiento personal y en común son nuestro modo preferencial de mostrar a los seres humanos el camino hacia Dios. La condición es que nosotros, los jesuitas, seamos hombres de oración y profundamente arraigados en Cristo
para poder compartir con quienes colaboramos en la misión y todas las personas de buena voluntad este tesoro espiritual, porque somos un grupo que discierne, nos comprometemos también a difundir el discernimiento como modo de tomar decisiones en sintonía con los deseos de Dios para la humanidad en todos los campos en los que nos movemos en nuestra vida y trabajo. Preferimos caminar junto a los pobres, los descartados del mundo, los vulnerados en su dignidad. El camino que queremos hacer junto a los pobres es el de promover la justicia social y el cambio de las estructuras económicas, políticas y sociales generadoras de injusticia. Esta es una dimensión necesaria de la reconciliación de los seres humanos, los pueblos y sus culturas entre sí, con la naturaleza y con Dios. Son los jóvenes, con su perspectiva, quienes pueden ayudarnos a comprender mejor el cambio de época que estamos viviendo y su novedad esperanzadora. Queremos caminar con ellos, discernir estas posibilidades y encontrar a Dios en las profundidades de la realidad. La creación hoy clama como nunca antes, ansiando ser liberada. La actual crisis ambiental está afectando de manera particular a los pobres y vulnerables. Como seguidores de Jesús, junto a todas las personas de buena voluntad, queremos actuar urgentemente para detener el deterioro de nuestra casa común y dejarla en las mejores condiciones posibles a las futuras generaciones. Todavía podemos cambiar el curso de la historia. Aceptamos la invitación a formar parte de ese cambio, poniendo en práctica en nuestra vida y misión estas 4 preferencias. Le animamos a que aprenda más y lleve a cabo estas acciones con nosotros, para que todos respondamos al llamado de Dios, expresado a través del clamor de este mundo. Bueno, muchas gracias, Víctor Hugo. No sé si quieras decir algunas palabras más sobre el vídeo No, yo creo antes de que, continuar. pues nada, solo resaltar que aquello que ha señalado el Padre General, que somos un cuerpo, ¿no? Un cuerpo amplio de jesuitas, junto con muchas más personas, ¿no? Hombres, mujeres, religiosas, colaboradores en distintas partes del mundo, apostando por esta mirada común, ¿no? Y estas preferencias apostólicas universales son finalmente las que nos ayudan a enmarcar nuestra misión también en el Perú, ¿no? Y dentro de las cuales podemos, si uno vuelve a pensar en la presentación de Guillermo más temprano, pues todas encajan de alguna manera en cada una de estas preferencias, ¿no? Muy bien, bueno, muchas gracias. Yo creo que ahora, bueno, tenemos un panorama amplio y lo más importante es que nos ha ayudado a ubicarnos y a conocer más de la espiritualidad ignaciana. Ahora lo que queremos es profundizar en aquello que nos ha hablado Guillermo y concentrarnos en los 2 grandes desafíos que tenemos a raíz de la pandemia para el 2022. Son 2 desafíos que hemos considerado que son lo que es el tema educativo y el tema social, ¿no? Entonces, nada, los invito, vamos a tener un pequeño diálogo, vamos a profundizar. Entonces, Víctor Hugo y con Gianfranco Dulanto, director de la Oficina de Desarrollo de los Jesuitas del Perú, nos van a hablar, pues, en relación al desafío educativo que se presenta para el 2022 y cómo lo vamos a afrontar. Gracias. Gracias a ti, Lucila, por esta moderación. Gracias al Padre Provincial por su presencia y gracias a todos ustedes, queridos colaboradores de la Misión Jesuita, ¿no? De verdad, me da gusto ver además rostros conocidos por ahí.
y a los que no conozco también, porque todos somos parte de este cuerpo que ya el padre provincial nos mencionaba y que el padre general también nos decía en este vídeo que acabamos de ver. Sin duda son muchos los desafíos, ¿no? Ustedes han podido ver rápidamente con una presentación interesante de Guillermo cómo 53 proyectos abordan temas, líneas, ¿no? Beneficiarios tan distintos, ¿no? Y entonces en ese mar de complejidad y en este tiempo además tan difícil para nuestro país, para nosotros también fue difícil decir, oye, ¿qué desafíos vamos a compartir hoy, en esta noche con nuestros colaboradores, nuestros benefactores? Y ciertamente uno de estos es el tema educativo, porque es uno de los temas tal vez donde la Compañía de Jesús tiene mucho más expertise, más experiencia y más vocación, ¿no? Entonces, quisiera empezar estas palabras recordando que este mes de diciembre estamos cumpliendo estamos cumpliendo 2 años, ¿no? de que una gran parte de los 8 millones de estudiantes peruanos está sin pisar sus aulas, ¿no? 2 años ya. De hecho, son pocos los casos en el mundo en que esto ha sucedido, ¿no? 2 años ininterrumpidos, lejos de las aulas. Y claro, son pocos los países en el mundo y las razones para que podrían justificar esta situación o esta tragedia realmente son también muy escasas realmente, ¿no? Entonces, esta situación sin duda va a dejarnos pues un legado inmediato donde tendremos miles de niños y niñas que tendrán dificultades para poder leer correctamente, ¿no? Adolescentes con problemas de salud mental y sobre todo también niñas y niños también sufriendo violencia en sus hogares, ¿no? Todo esto derivado del no poder ir a clases, el no poder pisar las aulas. Entonces, para graficar un poco este enorme desafío que afrontamos como país, yo quisiera invitarlos a ver un vídeo sobre una de nuestras obras tal vez más emblemáticas, ¿no? Hablamos de Fe Alegría, y en la palabra de su director nacional, Ernesto Cabaza, hay un mensaje que él tiene para nosotros. Soy el padre Ernesto Cabaza, director general de Fe y Alegría en el Perú. Hace unos días, la UNESCO nos dio una muy buena noticia. Entre el 2013 y el 2019, los estudiantes peruanos en el nivel de primaria mejoraron significativamente tanto en comprensión lectora como en razonamiento matemático y se destacaron entre los que más avanzaron en la región latinoamericana. Este progreso fue duramente impactado por la pandemia. Se calcula que alrededor del 5% de niñas, niños y adolescentes no pudieron continuar su proceso educativo, particularmente en las áreas rurales. El déficit de conectividad disminuyó el efecto positivo de los programas a distancia del Estado. La ausencia de una propuesta decidida de retorno a la semipresencialidad está afectando aún más los aprendizajes, y todo esto se suma a la brecha preexistente. ¿Qué hacer entonces? Desde Fe y Alegría lo expresamos así. En el 2022 apostamos por garantizar calidad educativa en tiempos de emergencia. Ese será nuestro lema. Y nuestro plan mínimo se resume en 5 metas. 1. Retorno universal a la presencialidad con las necesarias precauciones biosanitarias a más tardar marzo del 2022. 2. Recuperación a través de básica alternativa y de formación técnico-productiva de la mayor cantidad posible de escolares que se desengancharon del sistema educativo. 3. Fortalecimiento de los aprendizajes con énfasis en las habilidades esenciales y en los proyectos integrados. 4. Difusión de nuestras mejores prácticas como aporte a la educación pública. Y 5. Apoyo a los avances de la reforma educativa y de las políticas públicas del sector en alianza con quienes buscan el mismo objetivo que nosotros. Muy bien, entonces hemos tenido pues aquí las palabras del padre Ernesto, que nos ha dejado este vídeo para dar cuenta pues de este desafío tan grande a nivel educativo que afrontamos y por dónde van las respuestas, ¿no?, que plantea Fe y Alegría para el siguiente año y para los sucesivos también. Para iniciar el diálogo con el padre provincial, quisiera dar un dato estadístico que me parece bastante revelador. Según la encuesta nacional de hogares del INEI, el porcentaje de estudiantes que continuaron llevando clases durante el 2020
se redujo 5 puntos porcentuales respecto a los niveles de asistencia del 2019. Es decir, pasamos del 92% al 87%. Esos 5 puntos porcentuales significa que más de 400.000 alumnos dejaron de plano de llevar clases durante el año pasado, 2020, a raíz de la pandemia. Las cifras en este año oscilan también en ese sentido, ¿no? Cientos de miles de estudiantes hoy no piensan las clases. Y de los que están llevando clases, y como sabemos lo están llevando a través de diferentes modalidades remotas, ¿no? También hay que caer en cuenta de que no todos han podido llevar la clase de la misma forma, porque no todos han accedido a las mismas plataformas o posibilidades de conectividad. Nosotros somos muy conscientes de que hay muchos chicos, sobre todo en los Andes peruanos, en la zona amazónica, donde la conectividad a Internet es ciertamente muy desafiante, ¿no? Y además, la formación de los docentes para poder llevar clases a esta distancia también es bastante complicada, ¿no? Entonces, sobre estas ideas, yo quisiera también ustedes invitarlos y animarlos a que nos puedan hacer llegar alguna reflexión o comentario a través del chat, porque va a alimentar seguramente el diálogo que ahora voy a empezar a sostener aquí con el padre provincial. Y entonces, de hecho, empezaría preguntándote, Víctor Hugo, ¿no? ¿Cómo se está abordando este problema educativo, ¿no? Desde la misión de los jesuitas, ¿no? ¿Qué iniciativas por ahí tú podrías destacar en cuanto a esta dimensión de trabajo? Sí, como tú decías hace un momento, una de las experiencias más largas de la Compañía de Jesús están vinculadas a la educación. Yo les decía hace un rato que nosotros no tenemos un carisma particular, no nos identificamos solamente como dedicados a la educación o dedicados a trabajar con los enfermos, ¿no? Hay órdenes religiosas que tienen como esos carismas particulares. Nuestro carisma siempre ha tenido que ver con distintos modos de atender el trabajo por la fe y por la justicia. Pero la educación ha sido como un eje transversal históricamente, ¿no? Los primeros jesuitas empezaron a fundar colegios. En la época de la colonia había una gran red de colegios en el Perú, y que todo eso se interrumpió cuando expulsaron a los jesuitas y luego nos suprimieron de la iglesia. Y aún ahora, hoy también trabajamos en términos educativos con una gran fuerza en todo el país, ¿no? Uno de esos vehículos más grandes es justamente Fe Alegría, como lo acabamos de escuchar en este video, ¿no? La Compañía de Jesús y las distintas instituciones, tanto educativas como centros sociales que también trabajan en temas educativos, se han planteado el objetivo de, para el 2022, colaborar de distintos modos con que, por un lado, los alumnos vuelvan a tener algún tipo de cercanía con el tema educativo, ¿no? Ya sea cierta presencialidad en algunos lugares, motivar a que distintos niños, niñas, ya sea en los Andes, en la Amazonía, niños o niñas con algún tipo de enfermedades o con dificultades, por ejemplo, puedan tener algún tipo de mayor acceso para poder mejorar la conectividad, para poder mejorar la formación de los docentes, para poder asegurar que de alguna manera nuestros niños y niñas y nuestros jóvenes y adolescentes puedan acceder a algún tipo de formación que les permita recuperar de algún modo aquello que han perdido en estos 2 años, ¿no? Hay una serie de aprendizajes que ya no se van a poder tener del mismo modo, ¿no? Y sin embargo, nosotros desde todos nuestros distintos campos estamos apostando porque el 2022 podamos acercar a la gente a la educación. Víctor Hugo, sí, sin duda, ese acercamiento es fundamental, ¿no? Ese acercamiento de los chicos a volver a las clases. Y de hecho, parte de lograr ese acercamiento tiene que ver con la fuerza de la incidencia.
Ya lo decía Ernesto, ¿no? En su alocución, o sea, que como máximo hasta marzo del 2022, todos los chicos puedan volver a clases presenciales. Por supuesto, cuidando debidamente pues, con todos los protocolos sanitarios, pero esto es un imperativo. Ya les decía antes que somos de los pocos países en el mundo que llevamos 2 años ininterrumpidos con los chicos fuera del salón, ¿no? Y entonces ahí la incidencia que podamos hacer todos desde la ciudadanía va a ser sin duda muy importante. Y otra, Víctor Hugo, ¿quieres decir algo? Sí, o sea, Sí. por un lado está el tema de la incidencia, que es importante y hay que seguir con ello, pero también, además de eso, es cómo desde los distintos lugares en los que se está, garantizamos que la gente pueda seguir trabajando. Por ejemplo, la semana pasada tuvimos una reunión con la Asamblea de Fe y Alegría, ¿no? Y estuvimos a nivel nacional, y estuvimos viendo algunos reportes, y veíamos que, por ejemplo, haciendo un comparativo entre los colegios del Estado y los colegios de Fe y Alegría, que finalmente los colegios de Fe y Alegría son colegios también públicos, solo que con la gerencia, digamos, privada de parte de Fe y Alegría, pero hay una gran diferencia entre el trabajo que hacen los profesores de los colegios públicos y el trabajo que hacen los profesores de los colegios de Fe y Alegría, ¿no? Ha habido una menor deserción, la ha habido igual, pero ha habido una menor deserción. Y cuando hemos tratado de ver a qué se debe, una de las razones tiene que ver con la mística de los profesores. Es decir, los profesores de Fe y Alegría persiguen a los alumnos, o sea, están detrás de ellos, ¿no? Van, llaman, buscan, si no contesta el papá, entonces llaman al vecino, se averiguan el otro amigo, si no pueden conectarse, imprimen las hojas y se las hacen llegar, es decir, hay como un trabajo que va más allá incluso de las horas de trabajo, en realidad. Entonces, discutíamos sobre cómo hacemos para fortalecer esto, que finalmente es como frágil, porque finalmente depende del esfuerzo que hace el propio profesor o profesora en X lugar del Perú. Pero entonces, digamos, ¿cómo garantizamos desde nuestras instituciones para que haya espacios que les permita, por ejemplo, a todos estos profesores sentirse cuidados, sentirse acompañados, sentirse queridos, ¿no? Porque eso se vincula con un tema que además es muy serio y sobre el que yo personalmente tengo mucha preocupación, es el tema de la salud mental. O sea, finalmente, tanto en el campo educativo, pero creo que nos pasa a todos nosotros. O sea, cuando termine esta gran pesadilla en la que hemos entrado hace un tiempo, si es que termina de algún modo o del modo en el que termine, nosotros, los que salgamos de esta experiencia, no somos los mismos que hemos entrado. Ninguno de nosotros. Ninguno. O sea, todo esto tiene un impacto en nuestra salud mental. El miedo a la muerte, la enfermedad de unos o de otros, la muerte de gente cercana, lo que hemos visto, el encierro, el no poder compartir espacios con la gente querida, todo eso tiene un impacto. Y tiene un impacto en cada uno de nosotros. Imaginémonos el impacto que eso tiene todavía en personas mucho más vulnerables, en personas mucho más frágiles, ¿no? Aquellos que tienen que sostener a otros, pasando por la misma experiencia. Entonces, eso es lo interesante de muchos de los proyectos de la cartera también, es que también están planteando cómo acompañar y cómo ayudar a todo este conjunto que permita que finalmente los niños, las niñas, los jóvenes y adolescentes puedan tener espacios de formación que les permitan recuperar de algún modo aquello que se ha ido perdiendo en estos 2 años. Y precisamente en esta línea, Víctor Hugo, hay un estudio del Ministerio de Salud realizado con el apoyo de UNICEF entre octubre y noviembre del 2020. Y se encontró que el 33% de niños y adolescentes de todo el país presentan dificultades socioemocionales, es decir, problemas de salud mental. Y que este indicador se incrementa, fíjate, al 69% entre chicos y chicas cuyos cuidadores, pueden ser tutores, padres,
tíos, abuelos, tienen signos de depresión, ¿no? A Sí, 69%. a eso hay que sumarle el número de huérfanos. O sea, Claro. la cantidad de huérfanos que hay hoy en día. En los colegios de Fe y Alegría, en nuestros colegios de Fe y Alegría, el porcentaje es altísimo. De gente que ahora solamente tiene a uno de sus padres o a ninguno. Y son cuidados por alguno de los abuelos, alguno de los tíos o algún vecino. Así Entonces, es. todo eso hace que la situación sea mucho más compleja y que, por eso cuando pensemos en el tema educativo, tenemos que pensar en todo el conjunto, ¿no? O sea, tanto en los alumnos, alumnas, que tienen que tratar de recuperar aprendizajes perdidos, pero también en todo el aparato, digamos, de nuestras escuelas o de nuestros centros de formación. Hay algunos centros sociales, ¿no? CANAT, por ejemplo, en Piura, o el Centro Cristo Rey en Tacna, que también, por ejemplo, ellos normalmente lo que hacían antes de la pandemia era tratar de garantizar que los grupos que ellos atendían de niños o jóvenes en situación de riesgo permanente no dejen de ir al colegio. Ese era su objetivo. O sea, antes de la pandemia, antes de esta situación, una situación aparentemente normal, ya había mucha gente que tenía un gran riesgo de dejar el colegio y, por lo tanto, de entrar en círculos de violencia y de exposición a una serie de situaciones que los ponían en una mayor vulnerabilidad. Hoy, estos centros también siguen tratando de hacer lo mismo, ahora en una situación muchísimo más complicada con la pandemia. Y además, lo que es interesante es que estos centros, por ejemplo, no han parado durante la pandemia. Durante los confinamientos grandes sí, pero en este último tiempo han vuelto a retomar algunas actividades semipresenciales, garantizando que los niños y los jóvenes en estas zonas de riesgo puedan estar en un espacio sano, en un espacio liberado, en el que puedan por lo menos tener algún tipo de sociabilización y de cuidado con otras personas. Entonces, eso es bien interesante de algunos de los proyectos que planteamos en la provincia. Ciertamente, Víctor Hugo, y claro, hablabas de la connotación transversal que tiene la educación, ¿no? En tanto un derecho habilitante de otros derechos. Y eso es fundamental. Y claro, ya hablabas de también el hecho de no acceder a las clases, ¿no? Te pone en una serie de situaciones de riesgo, ¿no? Entonces, por un lado vemos lo importante que es acelerar aprendizajes, ¿no? De otro lado vemos lo importante que es el cuidar de la salud mental en todo este proceso. Y yo le sumaría también el desafío de abolir la violencia, ¿no? Tú hablabas de entornos seguros para que los chicos puedan socializar. Y yo tengo acá también un dato bien importante, y es que el Perú, fíjate, triplicó los casos de niñas menores de 10 años forzadas a ser madres durante el 2020. Es un dato fortísimo, ¿no? Dramático, ¿no? Y aún estas cifras alarmantes muchas veces ha perdurado la creencia generalizada de que el hogar es seguro y el colegio es peligroso, ¿no? Pero justamente contra toda evidencia estadística, ¿no? Entonces, quería preguntarte en ese sentido, Víctor Hugo, ¿qué iniciativas tenemos de cara a la defensoría, ¿no? Y bueno, y luego ya cuando tenemos pues tantas madres, muchas de estas adolescentes, ¿qué estamos haciendo también desde la Compañía de Jesús, desde Misión Jesuita? Sí, la pandemia, en realidad, la pandemia ha desnudado o le ha quitado el velo, digamos, a muchas realidades que estaban allí, solo que o por un lado no las veíamos, o por otro lado, en algunos casos no hemos querido verlas, ¿no? Pero finalmente se ha desvelado delante nuestro una serie de situaciones muy precarias. O sea, el hogar no siempre es un lugar, no ha sido siempre un lugar seguro en muchos lugares de nuestro país, en muchas zonas, en muchas poblaciones. Se ha sufrido situaciones de violencia y de abuso serio, ¿no? Que, claro, en los confinamientos, pues todo eso ha explotado en términos de números, lo cual ha hecho todo más visible, ¿no? En ese sentido, un poco una cosa que pensaba
bueno, hemos revisado la cartera juntos ya desde antes de esta reunión, ¿no? Pero ahora al visualizar otra vez más o menos los proyectos, veía que por un lado las instituciones de la Compañía de Jesús vienen trabajando desde hace mucho tiempo en muchos de estos temas, ¿no? Es decir, no son temas que aparecen hoy como problemáticas a las que la compañía está tratando de responder, ¿no? Sino que ya viene respondiendo desde hace un tiempo. Varias de nuestras instituciones del sector social, en el sector social, digamos, en la estructura de cómo nos organizamos en la Compañía de Jesús en el Perú, hace muchos años se decidió hacer una organización sectorial, por sectores. Por un lado está el sector educativo, por otro lado está el sector social, por otro lado está el sector de espiritualidad, por otro lado está el sector más vinculado a la pastoral, a las parroquias, está el sector de colaboración, en fin, eso es como sectores transversales, ¿no? Y en el sector social tenemos como 5 instituciones tradicionales, antiguas, que fueron fundadas hace muchos años en distintas partes del país, que trabajan, por un lado, el desarrollo, sobre todo, ¿no? El desarrollo de poblaciones, con campesinos en Piura, con también campesinos en la zona de la Amazonía y también con campesinos en la zona quechua. Pero además de ello, hay otro grupo de instituciones también del sector social que desde hace unos años han estado trabajando sobre todo con personas vulnerables. Entonces han ido atendiendo como ya no tanto en el campo rural, que es donde los grandes centros sociales han trabajado, sino en el casco urbano, fueron descubriendo que habían situaciones de vulnerabilidad que debían ser atendidas. Y entonces, en casi todas las regiones en las que estamos, hay centros sociales que atienden estas problemáticas. Una de esas problemáticas tiene que ver con la violencia contra la mujer y con el tema de mujeres que son embarazadas a edad muy temprana, ¿no? Entonces, hay varios proyectos, tanto en la zona de Quispicanchi como en la zona al sur, ¿no? Tacnailo, que están tratando de justamente atender, por un lado, curiosamente, que es lo mismo que pasa con la Asociación por la Vida, que trabaja con enfermos con VIH en Piura. A veces parece increíble, pero el primer trabajo que tienen que hacer es enseñarle a la gente que tiene derechos. O sea, la gente no sabe los derechos que tiene. O sea, nuestra sociedad ha ido como silenciando voces de tal manera que distintas personas son estigmatizadas. Una mujer que es una chica que sale embarazada de edad muy temprana está estigmatizada, ¿no? Porque su embarazo no es dentro del matrimonio, se da en situaciones que además muchas veces cuando son casos de abuso ni siquiera hay claridad sobre cómo se dio o quién está detrás de ello, entonces no se habla de eso. Y como están estigmatizadas, entonces nunca se les va a ir a ocurrir acercarse a un centro de salud a pedir algo porque, digamos, el Estado se supone que tiene que garantizar una serie de facilidades, ¿no? Entonces, el primer trabajo que tienen que hacer nuestras instituciones es enseñarle a la gente que tiene derechos, que hay una serie de servicios a los que sí pueden acceder. La situación de pandemia ha complicado muchísimo eso, porque cuando todo se corta y solo se atiende COVID, entonces muchos de estos servicios ni siquiera son posibles de acceso, ¿no? Y si además tú recibes algún tipo de discriminación por lo que fuere, incluso por el lenguaje que utilizas, por el idioma que hablas, entonces eso complejiza mucho las cosas, ¿no? Pero bueno, eso es lo que estamos tratando a lo que estamos tratando de responder, y eso es interesante del conjunto del cuerpo de la compañía, es que tanto jesuitas, laicos, laicas, religiosas, que forman parte de este conjunto, una cosa que a mí personalmente me moviliza mucho, me inspira mucho, es cómo están atentos a lo que pasa en la realidad, ¿no? O sea, cuando te encuentras con esos proyectos,
no son porque a alguien se le ocurrió sentado en una oficina, leyendo cuadros estadísticos, ¿no? Tomando un café. Se les ocurren porque conocen, porque salen, porque escuchan, porque cuando alguien viene y les dice, hay esta realidad, hacen lo posible por tratar de encontrar alguna solución, ¿no? Finalmente, los proyectos en la cartera apuntan a eso, ¿no? A tratar de hacer visible frente a otros que necesitamos atender estos temas, porque lamentablemente nadie más los atiende. Sin duda, una serie de temas muy interesantes. Has tocado el tema también del lenguaje, que lo trabajamos con las defensorías parroquiales del Cusco en lengua quechua, pero en fin, me dicen por interno que el tiempo nos está ganando, así que tenemos que avanzar con el programa. Yo rapidito nomás quiero presentarte uno de los proyectos, bueno, a ti y a todos nuestros colaboradores, donantes aquí presentes, uno de los proyectos de la cartera que justamente es de la obra que has mencionado, CANAT, que está en Piura, ¿no? Es un proyecto que quiere llevar a cabo acciones para la reinserción y permanencia educativa de niños y jóvenes de las periferias de Piura, ¿no? Normalmente niños y jóvenes que viven en condición de riesgo. Entonces, este proyecto, así sucintamente nada más, decir que está enfocado en aquellos adolescentes que ya abandonaron la escuela durante el 2020 y el 2021. La estrategia de acción contempla básicamente unir esfuerzos junto con las propias familias de estos adolescentes y las instituciones educativas que lo han perdido, digamos, de su trabajo, incorporando un programa de formación ocupacional en alianza con CEPROS locales. Muchos de estos jóvenes, sobre todo en el mundo rural, se han ido a trabajar. O sea, los niveles de trabajo juvenil han incrementado bastante, sobre todo en la zona rural, justamente porque han dejado de estudiar para dedicarse a ello. Entonces, queremos justamente como estrategia, a partir de ello, pues llevarlos nuevamente a las aulas, ¿no? Esa es un poco la propuesta que tiene Canal. Este proyecto apunta a recuperar a 200 adolescentes que viven en las zonas más vulnerables de Castilla, Catacaos y La Arena. Zonas que seguramente tú, Víctor Hugo, que has sido pues, superior de la plataforma de Piura, conoces muy bien. Entonces, básicamente quería mencionar así rápidamente para que no me digan nada los amigos del equipo técnico. Y con esto, Lucila, te doy pase. Perfecto, gracias. Bueno, tenemos poco tiempo para preguntas, pero de todas maneras no queremos dejar de hacerlas. Ahí hay varias preguntitas. A ver, pasemos rápido porque el público quiere también interactuar, ¿no? La primera pregunta dice, la situación de los estudiantes es dramática porque muchos dejaron de estudiar porque algunos no pudieron estudiar bien de manera virtual y por otras razones. Pero también preocupa lo que han vivido en sus hogares. La violencia familiar se incrementó para volver a la presencialidad, ¿no? Y entonces dice, ¿cómo están teniendo en cuenta el tema de la salud mental? Ya un poco se ha tratado el tema, no sé si algo, quizás para complementar la idea. Sí, quizás una cosa, o sea, en efecto, como yo había señalado, es una preocupación para todos nosotros, algo que yo he ido pidiendo en cada uno de los encuentros que a mí me toca, como les dije hace un rato, la misión del provincial es supervisar la misión de toda la compañía en el Perú. Entonces yo tengo que, por un lado, tengo que entrevistarme con todos los jesuitas. Todos los jesuitas obligatoriamente tienen que conversar conmigo por lo menos una vez al año, ¿no? Eso es como conmigo porque soy el provincial, ¿no? O sea, con el provincial en realidad. Para abrir su corazón. En realidad es una conversación espiritual que ayuda al gobierno de la compañía. Y al mismo tiempo me toca acompañar la gestión de las distintas instituciones en todo el Perú. Entonces yo tengo que visitar las comunidades jesuitas y tengo que reunirme con los equipos de las distintas instituciones que tenemos en todo el país. En todas estas reuniones que yo he tenido a lo largo de este tiempo que llevo como provincial, uno de los temas en los que yo he insistido es que tenemos que incluir el tema de la salud mental en cualquier planificación o reflexión que hagamos. O sea, no podemos salir de eso. No. Sería cerrar nuestros ojos a una realidad que además nos toca directamente a nosotros, ¿no? Entonces, yo creo que esta insistencia mía se empata muy bien con que todas las instituciones caen en la cuenta de esta realidad, cuando están haciendo sus diagnósticos, cuando están levantando las líneas de base sobre los proyectos que quieren trabajar,
todos van encontrando justamente situaciones de violencia familiar, de abuso o de fragilidad que ha ido apareciendo en estas circunstancias. Entonces, de algún modo, en los proyectos que se están planteando, en casi todos que tienen que ver con educación y con trabajo con personas vulnerables o en situación de vulnerabilidad, el tema de la salud mental está siendo incluido. Y yo creo que ya eso, que esté incluido, es importante, porque entonces el modo en el que respondan, pues ya va a incorporar este elemento. Perfecto, muchas gracias. Y acá tengo dos preguntas que la voy a hacer en una. Nos hablan de que, bueno, ya para el 2022 pareciera ser que empezamos a normalizar y preguntan cómo va a ser ese retorno, ¿no?, a las actividades presenciales en favor de los más vulnerables, pero por otro lado preguntan, ¿y qué pasa si finalmente no se reinician las clases presenciales? O sea, hay como dos preguntas que son dos caras de la misma moneda. Sí, digamos, ahí es un tema complejo, ¿no? Porque en principio todos confiamos en que se va a dar la presencialidad. De hecho, se está dando ya, y se está dando ya una también cierta semipresencialidad en distintos espacios, ¿no? Hay muchos, el aparato estatal y el aparato burocrático es muy complicado en el país, ¿no? Porque aunque la orden de arriba diga que sí, luego depende mucho de las UGELes, o sea, cuando uno entra en el mundo educativo público, nacional, es una situación bastante enredada, ¿no? Pero lo que es interesante es que en medio de todo eso, ha habido iniciativas desde un principio de tratar de encontrar salidas. Yo recuerdo hace unos meses, cuando todavía estábamos ni siquiera en semipresencialidad, ¿no? Cuando hemos estado totalmente en no acceso a clases, yo fui a visitar la comunidad de Quispitanchi y entonces fui a visitar el Colegio Fe Alegría de Andahuaylillas y estaban, me reuní allí con los equipos, estaban los maestros, los equipos directivos, los equipos pedagógicos estaban yendo, los alumnos todavía no, pero ya ellos estaban planeando un proyecto piloto en el que querían que los más pequeñitos, los que estaban en primer grado y los que estaban en quinto de secundaria, pudieran ir al colegio, por lo menos para tener algún tipo de actividades, ¿no? Ellos decían en primer grado porque, claro, los que están en primer grado ahora han hecho todo todo su primer grado casi en no presencialidad y todo el año anterior en no presencialidad. O sea, la última vez que tuvieron presencialidad tenían 4 años, ¿no? 3 años y medio. Y entonces se dieron cuenta las maestras que había una serie de aprendizajes que no podían tener, ¿no? Entonces las mismas maestras se reunieron con los directores y les dijeron, tenemos que hacer algo. Por lo menos a los de primer grado, traigámoslos en pequeños grupos. Y así fue naciendo ese proyecto. Y luego pensaron lo mismo con los de quinto de secundaria que se van del colegio. Ese colegio fue uno de los primeros que empezó con un proyecto piloto a partir del cual el Ministerio de Educación comenzó a dar luz verde para que otros proyectos parecidos puedan darse en distintas partes del país, ¿no? Entonces, digamos, lo bueno finalmente de mucho del trabajo que hacen nuestros colaboradores en distintas partes del país es que permanentemente están pensando en los modos. O sea, no en sacarle la vuelta a la ley, sino dentro de la ley, cómo garantizamos de manera creativa modos que sí nos permitan, por lo menos, ayudar y acompañar mejor a la gente. Muy bien, muchas gracias. Continuamos, ahora sí, estamos un poquito retrasados, pero bien, yo creo que estamos disfrutando todos de este conversatorio. Vamos a pasar ahora a un segundo bloque, donde vamos a ver el segundo desafío que hemos identificado. Como dije, eran 2 grandes desafíos que tenemos identificados, el tema educativo y el tema social. Vamos a pasar ahora a un diálogo nuevamente entre Gianfranco y
y el provincial Víctor Hugo para hablar sobre el desafío social para el 2022. Gracias también a los que nos siguen acá acompañando, nos han aburrido de tanto hablar, aquí el provincial y yo mismo muy locuaces. Pero bueno, Víctor Hugo, ahora toca hablar de desafíos muy complejos que ya hemos ido abordando de alguna manera, ¿no? Lo social. Pero tal vez para focalizarnos en algo, convendría decir que la situación de pandemia, sumada al alza de precios que tenemos ya desde hace varios meses, es una receta perfecta para el hambre y para la desnutrición. Y justamente en esa perspectiva, nuestro querido padre José Antonio Recharte, quien es director de una obra, en este caso ya no tan grande como Fe Alegría, sino más bien todo lo contrario, es una obra pequeña pero muy significativa, muy importante por la labor que realiza en Pampa Cangallo. Entonces, los invito a escuchar su mensaje. Soy José Antonio Recharte, soy sacerdote jesuita, trabajo en Cusillayo, que es una obra de desarrollo rural que tenemos los jesuitas en la provincia de Cangallo. Trabajamos en varias comunidades y entre las obras que tenemos están los comedores, ¿no? Tenemos 4 comedores en 4 pueblos distintos, en Pampa Cangallo, en Cangallo y en Putica. Y ahí atendemos en estos 4 comedores de lunes a viernes un promedio de 40 y tantas personas por comedor. Y son básicamente ancianos que viven, muchos de ellos viven solos, sus hijos migraron en el tiempo de la violencia, ellos no quieren migrar a las ciudades, en fin, etcétera, y viven solos, ¿no? Y no tienen las fuerzas necesarias para prepararse sus alimentos. Estamos terminando el año de milagro, ¿no? Porque, como ustedes saben, los precios han aumentado muchísimo. Por poner un solo ejemplo, el gas, a inicios de año lo comprábamos a 32, 33 soles, el balón pequeño, y anteayer hemos comprado uno a 60 y tantos soles, 64, 65 soles. Para este año 2022, pues se nos presenta un reto muy grande, ¿no? Poder continuar alimentando a nuestros ancianos, darles un alimento de calidad, y para eso invocamos pues de su ayuda, de su solidaridad. Muchísimas gracias de antemano y ojalá pues podamos contar este año 22, continuar con nuestra atención en los comedores. Muy bien, hemos escuchado las palabras de José Antonio. Y esto lo conectaría con algo que he ido escuchando mucho, ¿no? Y seguramente todos ustedes también. Muchos expertos en economía señalan que hasta que no se estabilice el precio del dólar, que viene con altos niveles desde mayo de este año, los productos de primera necesidad, como los alimentos, van a seguir en aumento. Y a este problema tendríamos que añadir otros factores, como por ejemplo la especulación de los precios y también la dimensión climatológica, fíjense, ¿no? Cómo las lluvias y las heladas de nuestros Andes también dañan y retrasan los cultivos. Sobre este aspecto, padre provincial, Víctor Hugo, ¿cómo se evalúa desde la misión jesuita y qué respuestas se están dando para contribuir con la solución a este problema del hambre en el país? Pregunta complicada, porque es una realidad muy complicada. Alguien en los comentarios hablaba también sobre el tema de la coyuntura política, ¿no? Y cómo eso afecta claramente todo. Y en realidad sí, ¿no? Llevamos un tiempo largo en realidad de crisis, ¿no? La crisis sanitaria, que es como lo más grande que engloba, digamos, está muy asociada a todo lo demás que estamos viviendo, ¿no? Esta crisis económica, esta crisis política seria, esta crisis también a veces como de valores, ¿no? y de sentido para mucha gente, ¿no? El tema del hambre es un tema bien complicado. En realidad, yo les decía en un principio que los jesuitas tenemos como misión tratar de estar allí donde nadie más quiere estar, ¿no? Y en muchas de nuestras misiones
responden bastante bien a ello. El trabajo que tiene el padre José Antonio, por ejemplo, como hemos visto en el video, los compañeros que están en la zona de Nieva y que atienden a los distritos de Condorcanqui, en los ríos Santiago, el río Cenepa, o la gente que está en Quispicanchi, que atiende las comunidades de la zona de Lausangate. Toda esa gente hoy es bastante más pobre de lo que era, ¿no? Las muertes de tanta gente han dejado a muchos huérfanos, muchos ancianos se han quedado totalmente curiosamente, los ancianos que se mantienen con vida han perdido incluso a los familiares que a veces les acompañaban o los sostenían, ¿no? Con lo cual están como prácticamente solos, ¿no? Entonces, en medio de ello, hay como varios proyectos, hay como dos maneras de acercarse al tema. Por un lado, está el tema de cierto asistencialismo, ¿no? Que no es necesariamente lo que nosotros tendríamos que promover siempre, ¿no? Pero en algunas circunstancias toca responder a lo que hay. O sea, hay una crisis y hay que responder. Y en algunos casos concretos tenemos que alimentar. Y a eso responden los comedores, ¿no? Acompañamos muchísimos comedores en el país, desde Pamplona Alta hasta la zona de Ayacucho y de las parroquias de Quispicanchi. Lo interesante es cómo en algunos de los proyectos que se plantean ya están tratando de pensar en modos que permitan cierta reactivación económica, ¿no? O una mejor utilización de los productos, ¿no? Hay un proyecto que luego tú vas a presentar, me parece, de una de las parroquias de Quispicanchi, que apunta a trabajar el tema de biohuertos, ¿no? De tal manera que o sea, quieren trabajar biohuertos que permitan generar productos que ayuden a sostener los comedores que permitan que la gente siga alimentándose en estas circunstancias, ¿no? Entonces, digamos, ahí hay una iniciativa sumamente interesante, ¿no? Que no solamente va al hecho de doy una cantidad de dinero para que alguien coma, sino que genero un movimiento, ¿no? Y lo mismo ocurre con varios de nuestros proyectos en los centros sociales, ¿no? Es cómo generamos que la gente que tiene pocos recursos, de alguna manera se active económicamente, que pueda participar de las dinámicas del mercado con lo poco que puede ofrecer desde donde está. Entonces, en todas nuestras proyecciones y en nuestros proyectos, hay un elemento importante de búsqueda de desarrollo del talento, de tal manera que las personas verdaderamente les podamos ayudar a crecer para desarrollarse. De tal manera que nosotros, porque nuestra misión también no es estar siempre, no es estar todo el tiempo con un grupo determinado ni en un determinado lugar, sino poder ayudar a que la gente se desarrolle y luego movernos allí donde hay más necesidad para poder ayudar a que esa gente también pueda mejorar. No sé si he respondido más o menos tu inquietud. Claro que sí, una inquietud compartida por todos los peruanos, padre provincial, y sin duda un gran desafío para la compañía y para todos nosotros, que estamos siendo parte de la solución también aquí como colaboradores de esta gran misión. Lo que decía Víctor Hugo, el talento, me hace pensar en el gran trabajo que se hace también en el sur del país, en Moquegua específicamente, pero también en otras partes como Tacna, Cusco, Piura, pero me quiero detener en Moquegua porque yo no sé si acá muchos de ustedes lo saben, pero una de nuestras obras, Señor Hilo, que hace poco ha cumplido 45 años, si mal no recuerdo, es una de las pioneras en el país en los microcréditos. Claro, lo ha hecho, digamos, sin mucho aparato publicitario, ¿no? De repente a una escala menor, pero ciertamente uno de los pioneros a nivel nacional con los microcréditos. Y estos microcréditos justamente premian al talento, ¿no? Los identifican y apuestan por ese talento para que puedan ayudar, ¿no?, a desarrollarse. Entonces, quería preguntarte, Víctor Hugo, si como ese proyecto de iniciativa de microcréditos o pequeños emprendimientos, pudieras de pronto contarnos algunos más que sean de interés en nuestro auditorio. Sí, bueno, de hecho, el tema de microcréditos es algo que
que está muy presente en distintas partes de la Compañía de Jesús en el mundo. En Centroamérica hay una institución en Guatemala que también empezaron con el programa de microcréditos y que han logrado mucho éxito, ¿no? Y en el Perú, como ha señalado en Hilo, pero también aquí en el Agustino hay un proyecto de microcréditos y lo mismo en la zona de Piura, ¿no? Entonces, en CIPCA, ¿no? Que es el centro social nuestro en Piura. Entonces, lo que es interesante es, por un lado, rescatar el talento, pero también están enfocados, y eso es interesante, por ejemplo, en el caso del norte, varios de sus proyectos están enfocados en mujeres campesinas. Entonces, que son quienes han sido dejadas de lado, digamos, de alguna manera, porque con el boom de algunos productos en el norte, los varones se han ido a chambear a la chacra y las mujeres se han quedado un poco en el aire. Entonces, atender a este público permite que ellas también puedan, por un lado, colaborar con el mantenimiento del hogar, pero al mismo tiempo también se empoderan en el sentido de, también tienen reconocimiento, y eso ayuda, curiosamente, a otro elemento, es decir, al tema de la violencia. Es decir, en la medida en la que tú formas y ayudas a que las mujeres se sientan reconocidas y tengan un aporte distinto en el entorno social, entonces la manera de situarse ellas frente al varón y del otro lado también cambia y permite entonces que haya relaciones más saludables, ¿no? Entonces, estos proyectos que están en distintas partes del país buscan eso, ¿no? Por un lado, reconocer el talento, formar a la gente y generar situaciones de emprendimiento. Así es, formas diversas entonces de poder combatir el hambre, ¿no? Apostando por el talento, trabajando en biohuertos, teniendo una labor asistencial ahí cuando es estrictamente necesario, pero siempre buscándole la forma de innovar eso y llevarlo a un siguiente nivel de desarrollo. Pero ahora quisiera hacer un pequeño vuelco de lo social, ¿no? Y a partir del hambre, porque así como nuestro cuerpo padece hambre, nuestro espíritu también muchas veces lo hace. Y entonces ahí entra toda una dimensión de trabajo espectacular de la Compañía de Jesús, que es el acompañamiento espiritual. Entonces, Padre Provincial, me gustaría preguntarte, ¿no? ¿Cómo vienen acompañando los jesuitas, ¿no? Dentro de esta gran misión jesuita, a estas personas que eventualmente también pasan hambre y necesidad desde lo espiritual? Así es, en realidad yo lo decía también en un principio, ¿no? Cuando San Ignacio funda la Compañía de Jesús, la funda para ganar el mundo para Cristo, decía él. Es decir, él soñaba, su gran sueño era que los jesuitas puedan ir a todas partes y ganar a la gente para Cristo, ¿no? Ese era como su objetivo, ¿no? Y en los años 60, 70, cuando la Iglesia entra en la dinámica del Concilio Vaticano II y se nos pide a todas las órdenes religiosas antiguas, con tantos años de tradición, que tratemos de actualizar nuestro carisma, nuestra misión, los jesuitas, después de una larga reflexión, llegan a la conclusión que lo que mejor describe el modo en el que nosotros entendemos nuestra misión tiene que ver con la fe y con la justicia, pero vinculadas. Entonces, todo lo que hemos estado hablando hasta hace un rato, ¿no? Sobre el tema del hambre, sobre el tema de la injusticia social, sobre el tema de la educación que está asociado a ello, no puede entenderse si no es también en vínculo con la experiencia de fe. Nosotros estamos comprometidos en tratar de acompañar a la gente, y eso es lo que hacen mis hermanos en todo el país. No somos tantos, somos pocos, pero cada uno de ellos dedica su energía y su fuerza a tratar de acompañar a otras personas a que se acerquen al Señor, a que se acerquen a Dios. San Ignacio decía en los ejercicios espirituales, él dice, el acompañante, el que acompaña a los ejercicios espirituales, lo que tiene que hacer es facilitar que la persona que está haciendo los ejercicios, que el sujeto, dice, que la criatura, dice San Ignacio, se encuentre con su Criador, con el Señor. Entonces, la misión del jesuita
es facilitar que las personas puedan tener una experiencia de Dios. Entonces, todos nuestros trabajos, toda nuestra misión, todo lo que tratamos de hacer, tiene que estar marcado porque ayudemos a esas personas, a todas las que estamos tratando de servir de distintos modos, a que también, en medio de esas situaciones de vulnerabilidad que les toca vivir, que puedan encontrarse con el Señor. Gracias. Muchísimas gracias, Víctor Hugo. Ahora quiero aprovechar este bloque para también presentar muy rápidamente, me sigue impresionando con el tiempo, pero muy rápidamente uno de los proyectos de nuestra cartera. Ya, de hecho, ya me spoileaste, ¿no? Me hablaste de... pero de todas maneras lo voy a presentar para cumplir con el programa. A ver, voy a compartir pantalla, un segundito. Muy bien. Este es el proyecto 24 de nuestra cartera, y lleva por nombre Invernaderos y Biohuertos para la autosostenibilidad de comedores populares, ¿no? Este proyecto lo lleva a cabo la parroquia San Pedro de Andahuelillas, ¿no? Una parroquia entrañable para nosotros los jesuitas. Este proyecto tiene por objetivo último mejorar la calidad alimenticia de las comunidades aledañas a la parroquia San Pedro Apóstol, que les decía, a través de la construcción de invernaderos y biohuertos y el posterior consumo de alimentos orgánicos provenientes de estos. Incluso me cuentan desde la parroquia que no solamente buscan la autosostenibilidad en un primer momento, sino también incluso poder ayudar a la gente a que pueda comercializar estos productos con los mercados locales, ¿no? Incluso con la ciudad del Cusco, que está apenas a 40 minutos. Este proyecto en esta primera etapa para el 2022 apunta a recuperar a más de 300 personas que viven en extrema pobreza, dotándolas de alimentación diaria y balanceada, ¿no? Entonces, esto quería compartir. Y ahora podemos, más bien, Lucila, dar paso a las preguntas. Y ahora sí, es momento de escuchar al público. Hay algunas preguntitas. A ver, vamos con la primera pregunta. Mucho del financiamiento que recibían los proyectos, imagino que también ha disminuido por la crisis. ¿Cómo han hecho ahora para mantener activos estos proyectos sociales tan importantes? Excelente pregunta. En efecto, uno de los problemas más serios tiene que ver justamente con eso. Todos nuestros trabajos sociales se sostienen en distintos modos de financiamiento exterior al de la compañía, ¿no? O sea, porque nosotros no cobramos por los servicios que damos. O sea, ninguno de los proyectos de los centros sociales, de muchas de estas propuestas educativas, de acompañamiento, en términos productivos, ninguna de ellas, por ninguna de ellas se cobra. O sea, son servicios que se ofrecen, ¿no? Porque son personas que están en situaciones de mucha vulnerabilidad. Entonces, para poder mantenerlos se necesita un aparato grande. Una primera decisión que se tomó el año pasado en la pandemia fue justamente, por ejemplo, no despedir gente, sino ver modos de aquellos que se encargaban de determinados proyectos, ver cómo se podían facilitar las cosas para que la gente no se quedara absolutamente en la calle, ¿no? Y en el caso de muchos proyectos que ayudaban a que mucha gente pudiera sostenerse, también se vieron afectados cuando todo quedó paralizado. Hace muchos años nosotros recibíamos mucha ayuda internacional, pero el Perú, bueno, ahora la pandemia nos va a presentar a un país distinto, pero el Perú de los últimos años, que ha crecido en términos macroeconómicos, dejó de ser un lugar de interés para muchas financieras internacionales, ¿no? Los proyectos que venían del Perú ya no estaban en los primeros lugares, porque los primeros lugares más bien eran tomados por proyectos de África o de algunos lugares de Asia del Sur, ¿no? Entonces, ya en los últimos años nosotros recibimos mucho menos ayuda de financieras internacionales, ¿no? Por eso es importante también que podamos generar una actitud de solidaridad en nuestro propio país, es decir, que seamos nosotros los que
asumamos también la responsabilidad de poder colaborar y ayudar a que muchos de estos proyectos puedan llevarse a cabo. Y ahora tengo otra pregunta que va justo relacionada con ese tema. Me parece bien interesante lo que vamos hilando, ¿no? Dice, durante la pandemia, ¿cree que nos hemos vuelto más solidarios? Sí, a ver, yo creo que la pandemia, como en todo, o sea, como en toda situación crítica, por un lado ha sacado a veces lo peor de nosotros, pero también lo mejor de nosotros mismos. Y yo creo que en muchas circunstancias hemos aprendido a ser mucho más solidarios, ¿no? Las experiencias que yo he ido escuchando de gente que cuando se ha enterado de situaciones muy, muy difíciles, de gente muy mayor, por ejemplo, que no recibía alimentos o que no podía salir a comprar o que no podía salir, y gente que ha asumido la responsabilidad de acompañar, ayudar a otros, es impresionante, ¿no? Y luego, en los distintos planteamientos que se han hecho en este tiempo para el tema del oxígeno, para el tema de plantas de oxígeno, por ejemplo, en algunas zonas de nuestro país, pues también, ¿no? La gente, o sea, porque la crisis esta vez nos ha tocado a todos. O sea, no solamente a un grupo determinado, como cuando ocurre un terremoto, ¿no? O como cuando se sale el río. Yo estaba en Piura cuando se salió el río el 2017. Y entonces es un grupo de población que es afectado, y entonces el resto que no está afectado puede acompañar y ayudar. Pero esta vez la pandemia nos igualó a todos, de algún modo, ¿no? Y al mismo tiempo no a todos, porque no todos sufrimos del mismo modo, ¿no? Hay gente que pudo mantener sus trabajos, hay gente que no, hay gente que perdió todo, en fin. Pero en medio de eso, sí creo que han habido muchas situaciones de solidaridad. Y creo que nosotros podríamos crecer en esa dinámica verdadera de crear una cultura mucho más solidaria, ¿no? En nuestro país, pero también entre nosotros como cuerpo de la Compañía de Jesús, ¿no? Muy bien, gracias. Ante la adversidad, sacar lo mejor de cada uno, ¿no? Y creo que por ahí va. Tengo hoy la última pregunta que dice, en este proyecto de mejoramiento de calidad alimenticia, ¿cómo manejan el autosostenimiento? Gianfranco. Sí, este proyecto específico de la parroquia Para que no digan que el provincial es el único que habla en este rato. El proyecto de la parroquia San Pedro Apóstol de Nahuelillas lo que hace es habilitar las parcelas que tiene la propia población local y les dota de semillas. Y además de un acompañamiento tecnificado para que puedan, digamos, producir ahí con esas semillas, esos cultivos que ellos hacen, ¿no? Entonces, una vez que logran esos cultivos, bueno, derivan en productos, además orgánicos, dicho sea de paso, porque hay un enfoque también ahí bastante en esa línea, para que con esa producción uno pueda abastecer a los comedores populares. Entonces, de esa forma, el comedor termina siendo autosostenible. Pero eso es en una primera etapa, ya les decía, porque la idea es, fíjense, cómo de la desgracia, ¿no? De la tragedia también surgen innovaciones muy interesantes. O sea, la idea es luego generar excedentes, porque no solamente es abastecer el comedor popular, sino generar excedentes para comercializarlos con el mercado local. Y así las familias puedan generar ingresos. Quienes se dedican básicamente a la actividad, principalmente ahora las mujeres y también los chicos, los jóvenes que han dejado el colegio, lamentablemente, ¿no? Y que justamente queremos que vuelvan a las clases, pero que ya los padres puedan tener por sus manos ese negocio, digamos, familiar y puedan también generar mayores ingresos para sus familias. Por ahí va el tema del autosostenimiento, ¿no? Para el comedor y para las familias también. Perfecto, muchas gracias, Gianfranco. Ya para ir cerrando este espacio, este encuentro, más bien agradecerles por todo, creo que ha sido muy enriquecedor estas reflexiones y poder profundizar, conocer un poco más, ¿no? Todos los desafíos y cómo se van planteando propuestas de mejoramiento y para salir adelante, ¿no? Entonces, ahora, por último, quisiera pues unas reflexiones finales. Gianfranco, te doy la palabra, una reflexión final. Sí, yo primero manifestar mi profundo agradecimiento y alegría al mismo tiempo, porque ya lo decía Lucila al inicio, y esta es la primera vez que nosotros como plataforma de Misión Jesuita
tenemos un encuentro, aunque sea virtual, porque así lo exige la situación, pero es el primer encuentro que tenemos con ustedes, para de verdad decirles así con letra mayúscula, gracias, ¿no? De verdad, gracias porque alguno preguntaba, ¿cómo hacen para sostener lo que están haciendo? Bueno, por ustedes precisamente. Gracias a ustedes y al aporte que ustedes nos dan mes a mes o cada cierto tiempo, o no solamente por los fondos, sino también por los bienes, ¿no? Una bolsa de arroz, o sea, sin duda, una laptop es una ventana a la educación para muchos chicos. Todo eso es valiosísimo. Y también el tiempo que muchos de ustedes nos dan, porque no solamente nos dan recursos, sino también se ofrecen como voluntarios. Y ese tiempo, ese talento, esos contactos, esas ideas, todo eso es lo que nosotros buscamos para colaborar en la misión de Dios, en la que todos somos parte. Eso no se trata de hacer el trabajo que busca la Compañía de Jesús. La Compañía de Jesús busca responder a una misión universal, o una misión de Dios, una misión de la Iglesia, y todos nosotros estamos invitados, ¿no? Sea que nosotros seamos creyentes o no lo seamos, todos estamos invitados. Por ahí leían las preguntas si nosotros somos competencia de las empresas que buscan donaciones. Esta es una suerte de cadena de solidaridad, ¿no? O sea, la idea es poder colaborar. Misión Jesuitas es una plataforma de colaboración precisamente para el desarrollo, ¿no? Y claro, hay muchas otras organizaciones que hacen lo mismo y lo importante es finalmente que tengamos este bichito, esta cultura de la solidaridad bastante desarrollada y podamos todos colaborar de una u otra forma, según nuestras posibilidades. Para eso tenemos una imagen, me parece, ahí si me ayudan en producción, una imagen que da cuenta justamente de estas diversas formas que tenemos para colaborar en Misión Jesuita en este caso, ¿no? Nosotros, ustedes pueden colaborar haciéndose socios, ¿no? Cuyas donaciones periódicas a nosotros, fíjense, nos ayudan muchísimo porque nos da algo que difícilmente en el sector social tenemos, que es certidumbre. Saber de que vamos a disponer de un conjunto de ingresos que nos permite a nosotros proyectar algo más allá que solamente el año inmediato, ¿no? Y pensar más en largo plazo para que nuestro impacto realmente sea mucho más perdurable en el tiempo. También pueden hacer donaciones periódicas, esporádicas, mejor dicho, ¿no? Como hacer una donación. Incluso acá también quiero saludar a aquellas personas que de manera muy generosa nos dicen, oye, ¿cuál de estos proyectos yo puedo colaborar? Y tenemos casos, ¿no? De que se compran el proyecto con un proyecto completo, ¿no? Dicen, ya, quiero apoyar este o este otro proyecto. Entonces, muchas gracias también por eso. Como les decía, la fuerza del voluntariado también es algo muy valioso para nosotros. Pueden hacerse voluntarios, voluntarias. El sumarse a las campañas también es algo muy valioso para nosotros. Hemos tenido este año la campaña El hambre no espera, que justamente buscaba responder a la situación del hambre que hemos conversado, ¿no? Inversionistas de Corazón, que era otro proyecto que buscaba impulsar emprendimientos pequeños de familias que vivían en extrema pobreza o necesidad, y una serie de cosas más, ¿no? Y finalmente, si ustedes son empresarios o trabajan en una empresa y creen que su empresa también podría sumarse, bienvenidos. Todos aquí tenemos lugar a la colaboración. Y finalmente, esa es una invitación a seguirnos en redes sociales. Ahí tienen ustedes un código muy moderno, QR, ahí con su celular, yo no sé bien cómo se hace, pero pueden ahí entrar a nuestra página. Y si no, yo les digo, nuestra página es misionjesuita.p. Ustedes pueden entrar ahí, conocer más de nuestro trabajo, la misión que tiene la compañía, y también tienen ahí los accesos a las redes sociales, que estamos en Facebook, Instagram, YouTube, Twitter también, de hecho, y LinkedIn. Entonces, eso de mi parte, muy agradecido nuevamente, y conmigo será hasta una próxima oportunidad, pero les dejo todavía con Lucila y el padre provincial. Sí, ahora última reflexión, últimas palabras, Víctor Hugo. Sí, bueno, yo en realidad sumarme al agradecimiento, por un lado a todos ustedes que pacientemente han estado escuchándonos a lo largo de este encuentro. Agradecer también al equipo, ¿no? A todo el staff de la Oficina de Desarrollo que ha estado pensando y organizando este encuentro también desde hace un tiempo. Lo que nos preocupa, lo que mueve nuestro corazón, tiene que ver con el servicio a los demás y sobre todo a aquellos que más lo necesitan. Los proyectos que forman parte de la cartera son los proyectos que distintos equipos de personas en todo el país están tratando de diseñar para poder atender verdaderamente a necesidades importantes.
que tienen que ver con la educación, que tienen que ver con la desigualdad, que tienen que ver con el hambre, que tienen que ver con los derechos, que tienen que ver con discriminación, con aquellas cosas que todos nosotros vemos pasan en el día a día de nuestro país, que vemos en las noticias y que a veces no vemos en las noticias. Y allí están los jesuitas, acompañando esos proyectos, empujando a estas personas, acompañando a los equipos. El encuentro tiene por nombre Compañeros en la Misión. Los jesuitas nos identificamos como compañeros de Jesús. Ese es el sentido de la compañía de Jesús. San Ignacio le puso a su orden religiosa el nombre de Jesús, porque sintió que era lo que tenía que encaminar nuestras vidas, el seguimiento de Jesús. Y entonces nosotros, los que formamos parte del cuerpo apostólico de la Compañía de Jesús, nos denominamos también y nos sentimos compañeros en la misión. Es bonito poder encontrarnos, aunque sea de manera virtual. Ojalá pronto podamos encontrarnos de manera presencial para sentir que juntos colaboramos con todos estos proyectos, que juntos, desde donde estamos, con lo poco, mucho que podamos aportar, tratamos de cambiar el mundo. San Ignacio decía que había que conquistar el mundo para Cristo. Yo creo que hoy todos nosotros podemos seguir pensando en ello. Todos nosotros sabemos que tenemos que cambiar las cosas, mejorarlas para mucha gente, para que nuestro país, para que el mundo sea un lugar mejor para todos. Entonces, muchísimas gracias. Les agradezco su participación, les agradezco su apoyo constante, su compañía, y les pido también que recen por nosotros, por el trabajo que se hace, que nos mantengamos unidos en la oración para aquellos que son creyentes y que nos sintamos unidos en la misión para aquellos que compartimos simplemente la vida y la misión. Y aunque no me lo han pedido oficialmente, pues que tengamos una feliz Navidad, que ya se acerca, ¿no? En medio de esta situación todavía de incertidumbre y de pandemia, que en medio de todo podamos sentir que Dios está con nosotros, ¿no? Eso es lo que dice el nombre que le dan a Jesús en uno de los evangelios, ¿no? Emmanuel quiere decir Dios con nosotros, ¿no? Los jesuitas creemos que Dios está en medio de nosotros siempre, que está presente, ¿no? San Ignacio decía encontrar a Dios en todas las cosas. Pues bueno, que eso se haga presente en nuestras vidas. Muchas gracias. Muchas gracias Gianfranco, muchas gracias Víctor Hugo. Bueno, ya hemos llegado al final. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos en este primer encuentro. Lo hemos organizado con mucho cariño, con mucha emoción de poderlos tener aquí. Más bien los invito a seguir colaborando con nosotros, a seguir colaborando con nuestras obras, porque gracias realmente a ustedes es que si podemos seguir adelante, ¿no? Gracias, por ejemplo, podemos seguir con Fe y Alegría, con Cusiayo, que han visto ahora, pero son 48 obras, ¿no? Nos hemos podido presentar, pues, muy poco de todo lo que hay, ¿no? Entonces realmente los invito a seguir adelante, muchas gracias, y ahora sí, bueno, ya iba a decir yo feliz Navidad, pero ya me ganaron, y ahora sí, nada, nos vamos con una bendición final, Padre Víctor Hugo, y hasta la próxima será. Pues muy bien, le vamos a pedir al Señor que vamos a recibir en esta Navidad. Y le vamos a pedir también a nuestra Madre, a la Virgen, a María Inmaculada, que ella nos bendiga. Hay una cosa bien bonita que me gustaría decirles. San Alberto Hurtado, él tenía una oración. Cuando hacía los ejercicios espirituales, hay una contemplación en los ejercicios espirituales que habla del nacimiento. San Ignacio pide que uno contemple el momento del nacimiento. Y en ese momento del nacimiento, San Alberto Hurtado decía que había que pedirle a María que lo mire, ¿no? O sea, es decir, lo que uno tiene que pedirle a María es que María me mire a mí. Porque si María me mira a mí, el bebé recién nacido, que no tiene solamente ojos para su madre, cuando ella me mire a mí, él también me va a mirar a mí. Es bonito, ¿no? O sea, es bonito
ese pedido de San Alberto Hurtado, de pedirle a María que lo mire a él, para que a través de esos ojos el niño Jesús también lo mire a él. Entonces vamos a pedirle a María, nuestra madre, que ella también interceda por nosotros y que ella nos mire, que nos mire a nosotros para que el niño Jesús también pueda mirarnos. El Señor esté con todos ustedes. La bendición de Dios todo amor, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Muchas gracias. Hasta la próxima será. Hasta la próxima. Chao. Muchas gracias.